Hola amigos, ¿cómo están? Seguimos con el programa, o mejor dicho, el programa anterior que tiene que ver con la creación del universo realizado por Dios, en el cual hemos visto que tomó 6 días para hacer la obra y en el séptimo día reposó. Y hemos visto que este reposo era porque ya había completado su obra de tal manera que esta obra funcionaba automáticamente. Eso dice Génesis 2:3. Y dentro de esta creación estaba inherente el carácter de Dios, estaba la voluntad de Dios, estaba el vivir en amor, que es el que trae la armonía, estaba la justicia de Dios, de tal manera que a lo largo de la escritura podemos ver cómo Dios, siendo consecuente con su propia creación y su propio carácter, empieza a dar una serie de revelaciones en su palabra, en el cual se puede ver que toda causa va a generar un efecto, y esto se llama justicia. Si tú no juzgas, no vas a ser juzgado. Si tú juzgas, vas a ser juzgado. De acuerdo a cómo tú tratas, vas a ser tratado. De acuerdo a cómo tú mides, vas a ser medido. Y así podríamos recorrer toda la escritura, ¿no? Y lo que Dios le dio al hombre es este espacio, este jardín, este lugar donde, como hemos dicho, ya estaba todo dado y el hombre lo que tenía que hacer es simplemente estar alineado con Dios, dejarse guiar por Dios, cumplir el propósito, el cual el que estaba generando la causa era el mismo Dios, no rebelarse contra Dios, que fue lo que hizo después, sino dejarse guiar, ¿no? Es como un río que está fluyendo, entonces tratar de ir en contra de la corriente, pues te va a destrozar. Entonces, alíñate con la corriente, más aún si la corriente es el creador del universo. Entonces, una de las preguntas sería, y entonces, ¿cuál es la participación del hombre en este sentido? Bueno, la participación del hombre es ser el recipiente de la gloria de Dios, de tal manera que Dios pueda administrar una creación visible, sujeta al tiempo y a la materia, a través de un ser humano hecho a imagen y semejanza. Una suerte de embajador, una suerte de representante, y en ese proceso este ser humano iba a disfrutar, iba a haber armonía, y toda la gloria de Dios iba a manifestarse en él y a través de él y en la comunidad. Entonces, es algo hermoso. Si lo trasladamos a nuestros tiempos, la gente cuánto dinero gasta por irse a un lugar de reposo, donde haya armonía, donde haya pues una temperatura cálida y cosas por el estilo. Bueno, el diseño original de Dios era eso, pero sin tener que gastar dinero. Y dentro de ese concepto, el Señor Jesús, cuando ya viene, y Él es Dios, él dice una palabra muy interesante que nos permite clarificar más aún cómo es esto de que Dios creó algo que ya estaba completo, ya estaba funcionando, y por lo tanto lo que nos quedaba a nosotros era alinearnos con el diseño de Dios. Y es cuando Jesús dice, yo soy el camino. Nadie llega al Padre sino por mí. Cuando Dios dice, yo soy el camino, nadie llega al Padre si no es por mí, lo que está diciendo es, número uno, tú no puedes llegar a Dios solo, ya te la plantó de frente. No puedes llegar a Dios solo, no hay forma que lo puedas hacer. Y si quieres llegar al Padre, tienes que seguirme. ¿De qué manera una persona puede convertirse en camino? Alguna vez he contado mi historia que yo pasé en la selva, cuando me dieron a un guía, que era un niño de 7 años, para cruzar de un lado al otro en una selva, y me di cuenta que yo, para cruzar esta selva, tenía que seguir al niño, y ahí me vino el pasaje, yo soy el camino. Este niño se había convertido en un camino para mí. ¿Qué pasaba si yo no seguía al niño? Me perdía. ¿Y qué pasaba si uno se pierde en la selva y pasa muchos días? Te mueres. ¿Y qué es lo que dice Jesucristo? Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy el fundamento. Y por último, yo soy la vida. ¿Qué nos está diciendo Dios? Que definitivamente nosotros no podemos realizar las obras en nuestras fuerzas y pensar que vamos a tener un buen éxito. Lo que está sucediendo actualmente en el mundo, todas estas guerras y vicios y corrupciones y degeneraciones, rompimientos familiares,
suicidios y vicios y todo ello, es fruto de que el ser humano sigue queriendo llevar su propia vida y la vida de las naciones en sus propias fuerzas. Y el diseño de Dios, como hemos visto, es que no es así. Es Dios el que tiene que guiar al hombre porque el hombre no tiene la capacidad del conocimiento del bien y mal. No lo tiene. Lo quiso tener separado de Dios y lo que pasó fue un desastre porque el único que conoce el bien y el mal, es más, el que diseñó todo como bien y como mal, es Dios. Por lo tanto, si al creador del universo no vamos a consultarle en cada paso de nuestras vidas qué está bien, qué está mal, por dónde es el camino, por dónde es la verdad, lo que estamos haciendo es como caminar en medio de una selva con los ojos cerrados, ya donde van a haber animales, donde van a haber moscos, donde va a haber incendios, y simplemente vamos a ser destruidos y eso es lo que está pasando actualmente con la humanidad. Sí, creo que aquí la repetición que hacemos a ciertas cosas siempre es con el propósito de poder establecer la verdad mucho más firmemente en el corazón. Consideraría que el libro de Génesis, que es el libro de la creación, tiene el paralelo con el libro del Nuevo Testamento, que es con la salvación. Porque así como nosotros no hemos hecho absolutamente nada en la creación de Dios, así también nosotros no hemos hecho nada absolutamente en la salvación de Dios. O sea, tanto Dios lo hizo en la creación, Él lo hizo todo, y luego al sexto día creó recién a Adán. Si Dios creó a Adán al sexto día, ¿cuál fue el primer día de Adán? El séptimo día. ¿Y qué era el séptimo día? Era el descanso de Dios, porque eso dice la Biblia. Entonces, ahora es interesante que esa misma figura que nos está enseñando el Antiguo Testamento en el capítulo 2, se vuelve a repetir en el Nuevo Testamento en la persona del Señor Jesucristo, no en el sentido de creación, pero sí en el sentido de la salvación. Porque cuando Él vino a salvar, a cumplir Isaías 53, y vino a cumplir con todo lo que Dios le había comisionado para salvar al hombre. En este caso cumplió con estar en su cuerpo, venir y su vida, su pasión, su muerte y su resurrección, que eso es lo que nos está hablando los 4 evangelios, ¿no? Y Él cumplió todo, y cuando ya estaba en la cruz del Calvario, digo, consumado es. O sea, está completado. Así como Dios iba a descansar porque cumplió toda su creación en Génesis, así Jesús en la cruz del Calvario dijo, ok, todo está cumplido. En términos de salvación, el ser humano no tiene que hacer absolutamente nada para poder ser salvo, porque yo ya lo he hecho. Por consiguiente, la única manera de que nosotros podamos ser salvos es teniendo fe en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y dice la Biblia que por gracia sois salvos por medio de la fe en Cristo Jesús, dice la palabra. Entonces significa de que es un regalo que Dios nos ha dado. Así como Dios le está dando un regalo a Adán en el tiempo de la creación, ¿no? Igualito al Señor nos está dando ese regalo de estar ahora con Él. Ahora, pero lo interesante de todo esto, unido ahora al libro de Efesios, para poder ampliar más este conocimiento. Ya no solamente la creación, ya no solamente la salvación, sino también ahora queremos ver que, o sea, nosotros ahora nos quedamos sin hacer nada, o sea, no hay nada que el hombre haga por sí mismo para poder cumplir o agradar el corazón de Dios. Bueno, para agradar el corazón de Dios, simplemente hay que obedecer a lo que el Espíritu Santo nos dice y cumplir con la palabra. Pero el punto principal ahora es, una cosa es estar sentado, otra cosa es caminar y otra cosa es el conflicto espiritual. Y el libro de Efesios, los primeros 4 capítulos, nos habla de estar sentados con Cristo juntamente. Ahora, ¿por qué es que primero tenemos que estar sentados? Porque el evangelio no comienza caminando, pero a mí me enseñaron a caminar. En el seminario, en la iglesia, me decía que tenía que caminar haciendo, predicando. Pero no, el evangelio no comienza caminando, el evangelio comienza sentado. ¿Por qué sentado? Porque tengo que aprender, tengo que, ¿qué cosa? Identificarme con la identidad de Cristo. Porque si yo no tengo la identidad de Cristo, que son los 4 capítulos del libro de Efesios, ¿cómo yo voy a poder cumplir la obra de Cristo? Porque no nos olvidemos, la Biblia dice que ya está consumado, está consumado. Ahora, los primeros 4 capítulos del libro de Efesios te enseñan la identidad en Cristo. Pero desde el capítulo 4 al capítulo 5, los versos mitad, te está llevando a caminar en Cristo. O sea, lo que tiene que ver con la misión
A veces se confunde la salvación con la misión. No, no son iguales. Una cosa es salvación, otra cosa es misión. Primero tenemos que ser salvos y reconocer que tenemos la identidad en Cristo para luego, ¿qué cosa? Servir al Señor conforme muy bien lo explicó César, ¿no? Es Dios obrando a través tuyo. Pero eso hay que aprender. Ahora, para luego, ¿qué cosa? Viene la confrontación. ¿Y cuál es la confrontación? Efesios 6. Efesios 6 nos habla de que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y nos está hablando de una confrontación. Entonces, ¿qué encontramos nosotros en la iglesia? Encontramos hermanos que confunden servicio con identidad. Hermanos que confunden liberación con servicio. No, la Biblia nos enseña claramente que antes de poder nosotros estar liderando o en conflicto con el diablo, primero tenemos que tener la identidad con Cristo. Y eso es lo que el Señor, el Padre Dios, le enseñó a Adán en la creación. Dios creó todo, lo diseñó a Adán el sexto día, y el primer día para Adán fue el día de descanso de Dios. Ahora, Jesús vino en carne, vivió, murió, padeció y resucitó. ¿Para qué? Para dar cumplimiento a la salvación completa, para que no haya nadie que diga, yo tengo que ayudar a Dios para salvarme. Por consiguiente, Jesús cumplió la salvación completa y él dijo, consumado es. Y el libro de Efesios nos habla que tenemos que estar sentados en Cristo, significa en la identidad del Señor. Si yo no tengo identidad, tengo problemas. Y eso es lo que pasó en Éfeso, en Apocalipsis, cuando Dios le dice, conozco tus obras, pero una cosa tengo contra ti, has dejado el primer amor. Y el dejar el primer amor tiene que ver con la salvación, tiene que ver con el gozo de la salvación. O sea, tiene que ver con eso, y no podemos dejarlo. Y lo otro es de que caminamos, se nos entrena para caminar, pero la identidad está muy fluctuante. Si uno camina, camina porque tiene una identidad, y la identidad se llama Cristo. La única manera de vencer las artimañas del diablo es cuando nosotros mantenemos firme nuestra identidad. ¿Cuántas veces en los programas que hemos tenido hemos hablado de por qué motivo tenemos problemas en el conflicto? Porque nuestra identidad ha sido agarrada por el diablo. Y como no tenemos los recursos internos para hacer frente, pues nos caemos, tenemos miedo, tenemos aflicción, ¿no? Entonces ahí nos sentimos incompetentes. ¿Cuándo verdaderamente debemos de entender que somos competentes? Somos competentes cuando nosotros vivimos en la identidad de Cristo, caminamos llenos del Espíritu Santo y liberamos a la gente de las artimañas del diablo. Porque Jesús vino a hacer eso. He venido a deshacer las obras del diablo. Tengo una palabra aquí para aquellos que nos están escuchando. De repente se están preguntando, sí, pero yo tengo que hacer esto y yo tengo que hacer el otro porque no voy a estar pues de ocioso, o que fundamentan su relación con Dios, su buena relación con Dios, en base a las cosas que hacen para Dios. Encontré esto acá en el Evangelio de Juan, que le están preguntando al Señor Jesús unas personas y le dicen, entonces le dijeron, ¿qué haremos para realizar las obras de Dios? Preocupadísimos estaban estas personas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pues algo tenemos que hacer, ¿no? Para hacer las obras de Dios, porque hay que servir a Dios y todas esas cosas que escuchamos mucho alrededor nuestro. Respondió Jesús y le dijo, ¿quieren ustedes realizar las obras de Dios? Esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él ha enviado. ¿Qué les parece? ¿Que es tan fácil? Bueno, identidad. No, y el creer tiene que ver con el recibir, tiene que ver con el confiar, tiene que ver con el obedecer, tiene que ver con el sometimiento. Entonces, eso es lo que está diciendo el Señor. Tú quieres hacer obras para Dios, sométete, confía, cree, ¿no? De tal manera, y nuevamente, que se dé lo que la palabra de Dios dice. Cuando yo descubrí esto fue una bomba para mí. Dice que Dios produce en nosotros el querer y el hacer, dice Corintios. Y después hay otro pasaje, creo que es Hebreos, que dice, y Dios produce en nosotros lo que es agradable para Dios. ¡Qué gracioso! Entonces ahí quiero ver dónde está la obra, porque si Dios tiene que producir en nosotros lo que es agradable a Él,
Entonces no hay forma que nosotros le podamos agradar en nuestra capacidad humana, porque Dios tiene que producirlo. La palabra de Dios lo está diciendo. Él produce en nosotros lo que es agradable a Él. Entonces, Ese es el problema del humanismo, pues César. El humanismo se ha metido en muchos sectores de la iglesia. Debe ser, ¿no? Esa ideología, ¿no? Así es, porque el humanismo significa de que el ego del hombre o el yo del hombre tiene que ayudarlo a Dios porque Dios no ha completado la obra. Y no es mentira, es mentira. O sea, en ninguna parte de la escritura del Nuevo Testamento encontramos de que Dios necesite de alguna manito del ser humano para la salvación. Jesús cumplió absolutamente todo. Esa palabra de consumado es radical, bien radical. O sea, está consumado, todo está hecho, no hay nada que hacer, no hay nada que agregar, no hay nada que seguir agregando, no. Simplemente créelo y cree que es en Cristo Jesús tu salvación. Ya. Hay algunos que dicen, ¿y acaso no hay que obedecer la palabra de Dios? A ver, yo voy a soltar algo, espero no estar rayando en la herejía, así que ustedes me corrigen, ya me frenan, por favor. La palabra de Dios dice en el antiguo pacto que hay que obedecer la ley, y el que no obedece la ley no será justificado. Pero en el nuevo pacto vemos que dice obediencia a la fe, no dice a la ley. Inclusive dice que la ley no ha sido dado para todos los rebeldes, para los mentirosos, pero para los justos no, porque los justos son justificados por medio de la fe, pero sí tienen que obedecer lo que han creído, ser consecuentes con ellos mismos. Si tú permaneces en lo que has creído, tú estás bajo la cobertura de Dios. Y una cosa que me viene a la mente cuando estábamos todavía preparando este programa, pues conversamos con el pastor Jorge sobre una persona amiga que después de muchos años que no se veían, la había llamado, ¿no? Estábamos conversando sobre esa persona y esa persona pues le contaba las vicisitudes en las que estaba, qué sé yo, qué sé cuánto, que estaba padeciendo y que tenía problemas y en la conversación, por lo menos me contó, de repente ahora lo puede contar con más detalle, le preguntó, ¿y estás teniendo comunión con Dios? ¿Te estás congregando? ¿Estás teniendo tiempo con la palabra? Y las respuestas eran no, 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 no. O sea, no tenía comunión, no tenía palabra, no tenía congregación, no tenía. Entonces, el resultado propio, el reino y su justicia es que le tiene que ir mal. Porque si no está cumpliendo con las reglas establecidas por Dios en su reino, y es que si no nos acercamos a Dios y nos alejamos y le damos la espalda, la consecuencia va a ser dolor, va a ser división, va a ser muerte, va a ser frustración. Entonces, estamos viendo en ese caso, que es un caso que hemos estado conversando, de que se está dando la justicia de Dios. ¿Cómo se está dando la justicia de Dios? Como es inherente dentro de la creación, Dios lo que te dice es, si tú permaneces en mí, vas a dar mucho fruto. ¿Cómo doy fruto? ¿Trabajando y haciendo un montón de cosas para Dios? No, dice permanece en mí, dice. En otro programa podemos ver qué significa permanece en mí. Ahora, hay otro pasaje, ahí nomás, en Juan 15, Juan 14, Juan 15, que dice, pero si permaneces en mí y además mi palabra permanece en ti, pídeme lo que quieras y te será hecho. Qué lindo. De cómo hago para orar y poder conseguir las cosas que necesito para mi vida o creo que necesito. Este pasaje es ideal. Permanece en mí, mis palabras permanecen en ti, pídeme lo que quieras y te será hecho, ¿no? Y hay otras palabras también. Dice que no sabemos cómo pedir como conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿No es cierto? Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Claro, y César, lo que pasa es que en algunos lugares se enseña de que tú puedes pedirle a Dios cualquier cosa porque tú ya eres un hijo de Dios, ¿no? Pero la palabra es clarísima, ¿no? Que tenemos que escucharlo a Él y guardar sus palabras en el corazón y recién suelta ese gran poder de decir y pide todo lo que tú quieras. Ok, pero lo que yo quiero va a estar sustentado ¿en qué? Claro. En mí y en lo que yo digo de mis palabras. En eso va a estar sustentado. Amén. Y el mismo Señor Jesús, ¿qué decía?
yo no hablo nada que no haya escuchado de mi Padre. El Rey de Reyes y Señor de Señores no tenía el atrevimiento que tiene mucha gente de decir yo voy a pedir y yo voy a recibir. No, él decía yo voy a pedir conforme a lo que he escuchado. ¿Para qué? Para que la gloria se la lleve Dios y para que sea Él el que produce en nosotros el querer y el hacer. Y después decía, yo no hablo nada, ni tampoco hago algo que no haya visto a mi Padre. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor Jesús siendo quien es? Estaba sometiéndose a la gloria de su Padre y que su Padre era el que le trazaba la línea de lo que hay que hablar y de lo que hay que hacer. Él se convirtió en un recipiente de la gloria de su Padre en este mundo. Somos mayores que Jesús para no hacer lo mismo. Él dice, yo los envío al mundo de igual forma como mi Padre me envió a mí y yo estaré con ustedes todos los días de su vida. Entonces, Él es el que quiere hacer la obra, Él es el que debe hacer la obra, Él es el que tiene poder para hacer todos esos planes. Es su reino, es su gloria, es su creación, y nosotros somos llamados a ser sensibles para dejarnos guiar por ese espíritu, lo cual demanda tiempos con Dios, sometimiento, obediencia, dejar orgullo por otro lado, reconocer que separados de Él nada podemos hacer y que no sea solamente una palabra cliché que le gusta mucho decir, de tal manera de que la gloria se la lleve siempre el Señor y que realmente entendamos que si no estamos unidos al Señor, somos como esa ramita, dice que se seca, no sirve para nada y se queman en el fuego. Y no queremos eso, ¿no? Sería doloroso. Bien, nos vamos acercando ya al final, así que George, vamos participando por tu lado. Y estaba mientras hablaban pensando en que hay situaciones en la vida del cristiano que son irreversibles, ¿no? No van a cambiar. El ejemplo es Jesucristo, cuando Él estaba en la cruz del Calvario, cuando iba a ir a la cruz del Calvario, le dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no, Dios no se lo concedió, porque tenía un propósito y eso se tenía que cumplir. Así haya sido cruento, cruel, pero se tenía que cumplir. Era irreversible lo que no iba a cambiar eso, tenía que pasar por eso. Hay situaciones que nosotros, ante situaciones irreversibles, queremos cambiarlo, ya sea haciendo recordar a Dios sus promesas, ya sea visitando otro médico, otra opinión, ya sea metiéndonos en más problemas, jalando de aquí, jalando de allá. Y cuando lo que el Señor enseña en su palabra es ya entrar en un descanso total, como lo hizo Dios cuando terminó con la creación, ya no hizo más, se quedó ahí y puso en automático todo y está funcionando todo hasta ahora. También Pablo tuvo, parece, un problema, no sé qué problema, no quiero especular, pero el Señor le respondió, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. De manera que cuando soy débil, soy fuerte, decía Pablo, ¿no? Entonces, hay situaciones que no van a cambiar, o sea, y es un espacio para que nosotros, si estamos pasando problemas de salud, de finanzas o de lo que fuera, a veces ya no hay respuesta de ningún tipo. Entonces, ¿qué tienes que hacer ahí? Para no acabar en forma horizontal y con los pies hacia adelante, ante tal estrés, ante tal demanda, que no se va a arreglar, ¿no? No se va a arreglar, eso va a seguir así. La propuesta del Señor es entrar en su reposo, y a entrar ahí y entender que de alguna forma, de alguna manera, Dios va a hacer que pasemos esa situación complicada y que lo bueno que sí, Él nos promete su compañía. Dice, aunque ande, el Salmo dice, aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y aunque no parece bonito lo que estoy hablando ahorita, pero en algún momento, vamos a enfrentar eso. Y tenemos que estar dispuestos a pasarlo de la mano de Dios. Entonces, perdón. Sí.
Bien, sabemos que hay algunos problemas que se han presentado y queremos terminar reflexionando sobre algo. Si bien es cierto, estamos hablando de que el Señor en el séptimo día ya reposó porque ya todo el sistema de Dios ya está establecido. Dios tiene la potestad, la soberanía, la autoridad para que en casos que Él crea conveniente, ir inclusive, no sé si la palabra correcta es ir en contra o superando lo que las reglas que se han establecido dentro de su creación. Por ejemplo, Dios puede proteger lo que hizo con el pueblo de Israel y lo que hizo con Moisés, que había un gran mar y el pueblo tenía que cruzar esa parte y no podía. Y Dios en su soberanía, su poder y su amor abrió las aguas y permitió que el pueblo de Israel pueda cruzar. Eso es un milagro. Los milagros de Dios son cosas sobrenaturales. Dios en su potestad y su amor interviene en este mundo que Él ya creó, que ya tiene una justicia, tiene una modalidad de funcionamiento. Y, por ejemplo, si esta justicia se aplicara en nuestras vidas, de todos los que estamos acá, más los que nos están escuchando, reflexionen en cuántas oportunidades, decisiones erradas nuestras debieron terminar en una catástrofe y somos testigos que Dios intervino, ¿ya? Y la misericordia de Dios fue más allá de la justicia y nos libró de algo que sí debería habernos caído a nosotros por nuestras decisiones y nuestras acciones. Entonces, Dios tiene el poder de que, si bien es cierto, es un sistema cerrado, es un sistema con justicia ya dado, pero Dios en su amor y su misericordia muchas veces interviene para librarnos de un mal atroz, de tal manera que Él puede quebrar ciertas leyes porque estamos en el tiempo de la gracia y debemos valorar eso tremendamente. ¿Algo más antes de... Sin embargo, situaciones como la del Señor Jesucristo y situaciones como la de Pablo no cambiaron. O sea, nos gustaría que todas las veces fuese así. Creo que nosotros somos gente que ya ha experimentado mucho, ha vivido el Evangelio muchísimo tiempo, muchísimos años, y generalmente ha sido victoria, 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 generalmente. Y a veces cuando viene algo así que no se puede manejar y parece que es irreversible, como que uno entra en pánico, como que uno entra en frustración y en ansiedad. Pero aún ahí el Señor te dice, confía. Cual fuera el resultado, confía. ¿Sí? Porque los milagros, creo que tanto ustedes como nosotros lo hemos visto, nos ha usado el Señor para milagros, pero a veces para nosotros mismos, los que hemos participado en sanidades y milagros, a veces en la vida se presentan situaciones que no van a cambiar. No van a cambiar. Me gustaría que interviniera como tantas veces lo hizo, pero cuando no pasa eso, lo que Dios quiere es que nosotros entremos en el reposo de Dios. ¿Para qué? Para que cuidemos nuestra integridad también, ¿no? Porque a pesar del problema que tengamos, además, enfrentarlos en un estrés y en una frustración si no viene el milagro, bueno, lo siguiente vamos a hacer nosotros. Y Dios lo que no quiere es eso, que no entremos en pánico, que no entremos en angustia, que no entremos en ansiedad, y que sí, estar en la conciencia de que Dios puede intervenir y cambiarlo todo de un momento a otro. Pero ¿qué si no? ¿Qué si no? ¿Qué si no? ¿Qué si sigue las cosas? La palabra nos dice de que en parte conocemos, ¿no? No conozco, yo tengo ya 69 años y no puedo decir que conozco toda la Biblia. Y simplemente tengo que afirmar lo que dice la Biblia, que en parte conozco, en parte profetizo, en parte discierno, en parte opero. O sea, no tengo todo. Por eso que necesito la compañía de César, de Jorge, para que esos puntos ciegos se llenen. Si no, voy a tener unos puntos ciegos tremendos. Pero algo sí que Dios siempre nos promete.
Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Eso es lo más Y, importante. y lo interesante es de que Él no nos promete seguridad. O sea, Él es nuestra seguridad. Por eso que cuando estoy hablando de identidad, estamos hablando de que Él es la seguridad en tu corazón. O sea, Él nos habla de la salvación como seguridad, pero no nos habla de la seguridad de cómo nosotros vamos a pasar las situaciones aquí en la tierra. Nos habla más bien de pruebas, nos habla de persecuciones, nos habla de situaciones difíciles, pero la idea bien clara es esta: yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. O sea, Él no se va, Él no se aparta, no, Él se queda con nosotros, Él camina con nosotros, Él va a estar en ese momento difícil con nosotros, ¿no? Y si ve por conveniente librarnos de Él, nos libra, y si ve por conveniente que lo pasemos, lo pasamos. Tenemos varios mártires ahí, tenemos varios mártires en la Biblia, que pasaron por situaciones y Dios los permitió que lo pasaran. Tipo Esteban, ¿no? Dice que lo apedrearon, ¿no? O tipo Pablo, pero Dios no permitió que muriera. ¿Y qué pasó? Dice que lo sacaron de un muro en una canasta, pero estaba muerto, ¿no? Y oraron por él y dice que resucitó y ahí se fue a otra ciudad. Pero lo habrían apedreado. Lo apedrearon a Pablo. Él estaba inconsciente cuando lo bajaron en la canasta por ese muro. Por consiguiente, hay cosas que la Biblia misma y Jesús mismo nos dice que podemos padecer, pero la promesa siempre es la misma. Yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Nos despedimos entonces en el programa con un verso de la palabra de Dios de Romanos 8 que dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto nos habla justamente de que hay justicia y hay amor y hay esperanza en las cosas porque Dios está en control, sigue en control y seguirá siempre en control. La gloria sea para el Señor y con el favor de Dios nos estaremos reencontrando pronto. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.